Antes de comenzar el video, por favor suscríbete al canal. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores, estaremos haciendo un sorteo de 1000 collares para quienes nos estén siguiendo. Cuando abandoné mi cuerpo, algo asombroso ocurrió. No hubo dolor, ninguna agonía. Al contrario, fue como si finalmente estuviera respirando de verdad por primera vez. No me refiero al aire entrando en los pulmones, sino a una respiración del alma, una sensación de libertad tan intensa, tan vibrante, que era como si estuviera regresando a ser quien siempre fui. Sin peso, sin miedo, completamente expandida. Recuerdo con total nitidez ver todo suceder allá abajo, como si estuviera contemplando una película. La ambulancia se aproximaba al lugar aún a toda velocidad, y pude ver a los paramédicos colocándome en la camilla con premura. Observé cada movimiento, cada intento de devolverme a la vida, y a pesar de ya no estar en mi cuerpo, sentía algo profundo, admiración. Aquellos profesionales ni siquiera sabían quién era, pero estaban allí, entregándose por completo. Y pensé, Dios mío, estas personas realmente se preocupan. Aquello me conmovió de una manera que jamás olvidaré. Mientras observaba la escena, algo se despertó en mi interior. Contemplé mi cuerpo allí tendido, frágil, y me vi embargada por una gratitud inmensa. Gracias, pensé. Gracias por todo lo que me has permitido vivir. Era como si me estuviera despidiendo de una vieja amiga, reconociendo su valor, pero al mismo tiempo sabiendo que yo no era solo aquello. Yo era algo más grande, algo que trascendía. Me llamo Erica McKenney y vengo de Arapahoe, un pueblecito diminuto en Nebraska, un lugar con menos de 1000 habitantes, sin semáforos, donde nadie echaba llave a las puertas y las llaves del coche se quedaban puestas en el contacto sin preocupación alguna. Era una comunidad donde todos se conocían por su nombre, donde crecí rodeada de sencillez, libertad y un abanico de posibilidades. En la infancia participé en todo: el periódico escolar, obras de teatro, la banda de música e incluso una banda de jazz. Pero no todo fue un camino de rosas. En la adolescencia, algo cambió. De repente la apariencia física empezó a importar, y mucho. Yo, por alguna razón, empecé a exigirme un estándar imposible. Comencé a mirarme al espejo con desprecio, sintiendo que nunca era suficiente, y tratando de encajar, empecé a dañar mi propio cuerpo. La bulimia entró en mi vida cuando tenía apenas 12 años. Aparentemente nadie lo notaba. Interiormente, libraba una guerra silenciosa cada día. Incluso con el paso de los años, instituto, universidad, matrimonio, carrera, aquella sensación no se desvanecía. Siempre había una voz que susurraba: no eres lo suficientemente buena. Y ese pensamiento alimentaba el ciclo destructivo que había creado. La bulimia no me abandonó. Se convirtió en mi sombra. Más tarde, cuando conseguí mi primer empleo como enfermera, los médicos empezaron a recetarme un medicamento llamado Fen-Phen, un inhibidor del apetito muy potente. Aquello se convirtió en una fiebre en aquella época. Nunca antes había consumido drogas, ni siquiera algo ligero. Solo bebía socialmente. Pero esta pastilla parecía mágica y adictiva. En poco tiempo dominó mi vida sin que siquiera me diera cuenta. Era mi secreto mejor guardado. Ni siquiera mi marido lo sabía. Un secreto que crecía, me consumía y me aprisionaba. Este medicamento no estaba diseñado para uso continuado. Su administración debía durar como máximo unos meses bajo supervisión médica, pero encontré a un profesional dispuesto a recetármelo durante 9 años. 9 años. Durante ese tiempo prácticamente no comía y dormir se convirtió en un lujo insólito. Solo mucho después llegué a comprenderlo. Era adicta a algo equivalente a la anfetamina. Aquello me mantenía siempre activa, en alerta, como si tuviera que seguir sin cesar. Ahora, imaginen pasar casi una década así, sin descanso, sin sustento, sin un ápice de paz.
Esa fue la vida que llevé hasta el día en que todo cambió. Las cosas empezaron a descontrolarse de una manera que ya no podía ocultar ni siquiera a mí misma. Los efectos secundarios de la medicación comenzaron a acumularse como una sombra densa sobre mi cuerpo. Por las noches me acostaba en la cama intentando descansar, pero bastaba que mi cuerpo empezase a dormirse para que me despertaran bruscamente, casi como si alguien me sacudiera de vuelta a la fuerza. Me levantaba de la cama desesperada, jadeante, luchando por respirar. Era como si mis pulmones hubieran olvidado cómo funcionaban. Esa sensación volvía noche tras noche, como si en algún momento mi cuerpo se estuviera desconectando paulatinamente y cada intento de recuperación fuese más arduo. Y junto con el insomnio, la privación alimentaria y los estímulos químicos, afloraron conductas que hoy, echando la vista atrás, eran palmariamente ajenas a la realidad. Me vi en el patio de mi casa de madrugada, iluminando el suelo con un reflector, cavando una trinchera. La idea, crear una cascada artificial al fondo del jardín. A las 2 de la mañana, sola, cegada por la manía. Y así se repetía, varias madrugadas insensatas. Mi marido estaba cada vez más preocupado, y con razón. Él veía mi extenuación, mi cuerpo fallando, pero yo lo ocultaba todo. Lo mantenía al margen, lo negaba. Mentía por vergüenza. Vergüenza de estar siendo engullida por algo que ya no conseguía controlar. Hasta que después de una noche especialmente aterradora, me confrontó. Apenas lograba respirar. Mis pulmones parecían querer detenerse. Salté, como siempre hacía, para intentar reiniciar algo en mi interior, pero esta vez no funcionó. Era como si incluso mi cuerpo estuviera claudicando. Pasé la madrugada en vela, y al día siguiente me hizo sentarme. Me miró en los ojos con un cansancio que solo quien carga el peso de la impotencia conoce, y me dijo: «No puede ser más. Necesito trabajar. Los niños te necesitan. Nosotros te necesitamos». Debería haberlo contado todo. Debería haber dicho: «No estoy bien. Necesito ayuda». Pero la vergüenza fue más fuerte, así que mentí. Dije que solo necesitaba una buena noche de sueño. Él se lo creyó. Dijo: «Te vas al hotel ahora mismo. Descansa, duerme. Yo me quedo con los niños». E insistió: «Llámame en cuanto llegues a la habitación». Cogí el coche y me fui. Conduje hasta el hotel más cercano, pero al llegar a la recepción, la empleada me informó con un tono gentil y a la vez apesadumbrado: «Lo siento mucho, querida. No nos quedan habitaciones disponibles. Resulta que había una convención en la ciudad y estaba todo completo». Ella hablaba. Intentaba sugerirme algún otro sitio, pero yo ya no la escuchaba bien. Todo me daba vueltas, el cuerpo me temblaba, solo quería respirar, solo quería dormir. Y dentro del coche me derrumbé. Lloré mucho y allí a solas pedí en voz baja: «Dios, por favor, solo llévame hasta el próximo hotel. Necesito descansar». Fui guiada hasta allí. Aparqué, entré tambaleando y conseguí hacer el check-in. Cuando la puerta de la habitación se cerró tras mí, respiré hondo. Voy a darme una ducha, pensé. Necesito relajarme, pero no tenía ni idea de lo que vendría a continuación. Cuando llegué a esa habitación de hotel, lo único que quería era descansar. Mi cuerpo lo imploraba. Pensé: quizá un baño caliente me calme, quizá si me relajo, consiga por fin dormir en paz. Abrí el grifo y dejé que el agua llenara la bañera lentamente. Pero de repente algo dentro de mí se heló. Sentí como si una alarma hubiera saltado en lo más profundo de mi alma. Un miedo absurdo me invadió, un presentimiento nítido. Si me meto en esa agua me desmayaré y nadie me encontrará. Era como si el tiempo se agotara. Sin pensarlo, sin nada, salí corriendo de la habitación. Iba descalza, sin las llaves del coche, sin documentación, sin mi alianza. Corrí por el aparcamiento como si huyera de la misma muerte. Cuando alcancé el último carril, un coche casi me atropella. Frenó en seco.
Un hombre saltó del vehículo, se acercó corriendo a mí y me preguntó con un inglés entrecortado: ¿Está usted bien? En ese instante lo supe. Él era mi salvación. Lloraba tanto que apenas podía hablar. A duras penas lograba explicar lo que sucedía, pero de alguna manera él lo entendió. Me abrió la puerta del copiloto. Al mirar el asiento vi algo, una Biblia, y en ese instante una calma me invadió. Aquello era una señal, un recordatorio de que Dios estaba conmigo. Subí al coche. Él seguía llorando, aún conmovido por el susto de casi haberme atropellado, e intentaba comprender mis palabras, mis súplicas. Yo repetía: necesito ir al hospital, me estoy muriendo. Condujo solo unos minutos hasta detenerse frente a un edificio. No era un hospital, era una iglesia. Afuera, un hombre alto y corpulento ya nos aguardaba. Me alzaron en volandas entre los dos. Mis pies ni siquiera rozaban el suelo. Dentro de la iglesia, el hombre me escrutinó con seriedad y me inquirió: ¿quién eres? Yo no lo sabía. Era incapaz de recordar mi nombre, mi historia. Todo se había desvanecido. Percibí cómo su mirada cambiaba. ¿Lo comprendió? Me estaba consumiendo. Golpeó la mesa con el puño, procurando mantenerme consciente. Con voz firme, me preguntó: ¿crees en Dios? Cada célula de mi cuerpo pareció responder al unísono. Con el último aliento que me quedaba pronuncié: creo en Dios. Y entonces todo se detuvo. Mi aliento se extinguió, mi alma se desprendió, y en ese preciso instante fue como si respirara de verdad por primera vez. Una libertad indescriptible me envolvió. Me reconocí a mí misma. Ah, ahora soy yo. Esta soy yo de verdad. Me expandí. Era como si el alma dejara de estar limitada por el cuerpo. Todo era ligero, puro, infinito. Flotaba. Desde allí arriba veía cómo todo se desarrollaba como si fuera una escena de película. La ambulancia acercándose, los socorristas corriendo, mi cuerpo siendo colocado en la camilla. Los observaba y pensaba: ni siquiera me conocen, y mira cuánto están luchando por mí. Fue uno de los momentos más conmovedores de mi vida. Sentí gratitud por aquel cuerpo, por todo lo que había vivido, pero sabía que aquel cuerpo ya no era yo. A mi derecha sentí una presencia fuerte, amorosa, angelical. No veía al ángel con mis ojos, pero sabía que estaba allí. Era como si mi conciencia, ahora despojada de las limitaciones humanas, se hubiera expandido. No necesitaba ver con los ojos, veía con el espíritu, sentía. Y aquel ángel me envolvió con un amor tan inmenso, tan indescriptible, que simplemente me solté, me dejé llevar. Fui conducida a través de un túnel de luz, viajada a una velocidad vertiginosa, rodeada de un amor tan intenso que me pregunté: ¿es posible sentir tanto amor sin estallar? Estaba en éxtasis, un éxtasis tan profundo que las palabras humanas no alcanzan a describir. Y en cierto momento, la presencia del ángel fue suavemente sustituida por algo aún mayor. Era Dios. Y ya no cabía duda alguna, solo reverencia y paz. Allí, envuelta por aquella luz indescriptible, sentí algo que ninguna palabra humana puede traducir por completo. Estaba en casa. No en casa como lo entendemos en la tierra, era otro tipo de hogar, un lugar que el alma reconoce antes incluso de que la mente lo comprenda. Dios estaba conmigo, no solo a mi lado, sino en todas partes, dentro de mí, a mi alrededor, entre las estrellas que poblaban el cielo que me rodeaba. Me hallaba en medio de la galaxia, pero no flotando sola. Estaba envuelta por la presencia viva del Creador. Y a cada pensamiento que surgía en mi interior, Dios respondía. No con palabras, sino con amor. Era como si cada emoción, duda o recuerdo fuese inmediatamente envuelto por una oleada de comprensión y aceptación absolutas. Aquello no era un juicio, era un aprendizaje puro, un aprendizaje impregnado de ternura. Y entonces Dios me instó a mirar hacia adelante. Cuando alcé la vista, las estrellas comenzaron a moverse, a alinearse,
como si se estuvieran preparando para algo especial. De repente formaron una cortina, y entonces, como en una cuenta atrás, 3, 2, 1, la cortina se abrió. Ante mis ojos empezó a proyectarse la película de mi vida. Me vi a mí misma en el hospital, en brazos de mi madre recién nacida. A partir de ahí surgieron escenas de mi infancia, como cuando perdí mi primer diente. Gané un concurso de ortografía en la escuela, me gradué de la escuela secundaria, me casé, me convertí en madre. Cada momento iba acompañado de una emoción inmensa, pero lo que más me sorprendía era la mirada de Dios sobre todo aquello. No estaba señalando errores, fallos o pecados. Me miraba con admiración, con ternura, con amor. Aquello me destrozó por dentro. Fui criada creyendo que sería juzgada, que Dios estaría allí al final del camino, presto a señalar mis pecados y sentenciar mi alma. Pero nada de eso ocurrió. En lugar de eso, me mostraba que el juicio es lo opuesto al amor, y Dios es amor. Era como si me dijera: te has pasado la vida entera exigiéndote, condenándote, y mira dónde te ha llevado eso. Y lo entendí. Entendí que me había tratado con demasiada severidad. Me había juzgado tanto que me alejé de mí misma. Entonces Dios me dijo: ahora mira a tu derecha. Cuando giré el rostro, observé algo curioso: un par de gafas enormes, del tamaño de un coche pequeño. Póntelas, dijo. Y yo, sin saber cómo, extendí las manos, tomé aquellas gigantescas gafas y me las llevé a la cara. Y de forma mágica encajaron la perfección en mí. Ahora mira, dijo Dios, y lo que vi fue todo aquello que la primera revisión de mi vida no había revelado. Vi momentos simples, casi imperceptibles, que antes me habían parecido insignificantes, pero que para Dios lo eran todo. Una de las primeras escenas fue de cuando era muy pequeña. Estaba en una residencia de ancianos. Apartada del grupo de las brownies, me encontraron sentada en el regazo de una señora, cepillándole el cabello y cantando suavemente: Jesús me ama. Aquel gesto tan niño tenía un peso inmenso de amor. Y Dios me mostró: esto es lo que importa. Mientras asimilaba esta nueva perspectiva, mis ojos fueron atraídos hacia arriba, y allí, más allá de las estrellas, surgió algo aún más extraordinario. Una estantería de libros, inmensa, infinita. Se elevaba hasta donde mi visión no alcanzaba, y sobre cada estante había presentes. Presentes únicos, con formas y colores diferentes. Cada uno de ellos era un don. Y Dios, con aquella voz silenciosa que hablaba directamente a mi corazón, dijo: Erika, cuando naciste te di el don de la paciencia y el don de la belleza. Y en ese instante comprendí que cada uno de nosotros llega al mundo portando dones sagrados, y que el verdadero propósito de la vida es desenvolver cada uno de ellos. Aún inmersa en aquella luz divina, envuelta por el amor que solo podía provenir del Creador, persistía una duda en mi interior, una herida, una pregunta sin respuesta. Si el Señor me concedió el don de la belleza, entonces, ¿por qué fui tratada de forma tan cruel a lo largo de mi vida? Sentí vergüenza al formularlo mentalmente, pero Dios no reaccionó con reprobación. Simplemente me corrigió con firmeza, aunque con ternura. Erika, cuando naciste, yo te concedí el don de la paciencia y el don de la belleza. Y por primera vez comprendí lo que eso realmente significaba. La belleza de la que él hablaba no guardaba relación alguna con lo que me habían enseñado aquí en la tierra. No se trataba de apariencias, estética o cánones. Era algo mucho más profundo. La belleza que emana del corazón, una luz interior, un fulgor que nace del amor, la empatía, la dulzura. Y en ese instante sentí más que oí, que yo era suficiente. Y eso me produjo un alivio tan inmenso, tan liberador, que todo en mi interior se aquietó. De repente ante mis ojos surgió el planeta Tierra, enorme, palpitante.
y aún en la distancia podía sentir la presencia de mi familia, mis hijos, mis amigos. Era como si el amor que los unía a mí trascendiera cualquier barrera. Pero algo anómalo captó mi atención. Algo no iba bien. Vi llamas envolviendo al planeta. ¿Qué es esto?, pensé sobrecogida, y a medida que enfocaba la mirada percibía que eran llamaradas. Fuego por doquier. Un miedo inmenso se apoderó de mí. Un miedo primigenio, acuciante. Dios mío, mis hijos están allí, mi familia, los animales. ¿Qué está pasando?, exclamé. Vi destellos de luz surcando las llamas, como espigas plateadas flotando entre el fuego. Esos destellos comenzaron a elevarse. Pasaban a mi lado, ascendían hacia el cielo. Y aunque no podía girarme para mirar atrás, lo sabía. Eran almas, cientos, luego miles de ellas, almas siendo liberadas. Y cada vez que una pasaba junto a mí sentía una oleada de alivio. Están a salvo, pensé. Están bien. Pero entonces sentí algo diferente. Por primera vez allí, en aquel lugar de plenitud, sentí una tristeza profunda. No era mía, era de Dios, un dolor que trascendía el sufrimiento humano. No era como perder a un hijo, era como perderlos a todos a la vez. Y yo, sintiendo aquello, intenté consolar al Creador. Pero Dios, mira, están bien, todas están yendo al cielo, están a salvo. Pero entonces Él dijo, mira de nuevo. Y cuando miré, vi lo que no había visto antes. En medio de las llamaradas, entre las que ascendían, había pequeñas luces que permanecían inmóviles. Eran almas que se estaban quedando atrás, almas que por alguna razón no estaban ascendiendo hacia lo alto, y Dios lloraba por ellas. Su dolor era tan intenso que me encontré suplicando, ayúdalas, el Señor puede, sé que puede. Pero Él me respondió con algo que se quedó grabado a fuego en mi alma. Cuando naciste, al igual que cada uno de mis hijos, yo os di el don de la vida, y junto con él, el libre albedrío. Y entonces lo entendí. El amor de Dios nunca falla, pero Él no obliga a nadie a aceptarlo. La conexión con Él es una elección, es una energía viva, es el combustible del alma. Y algunas simplemente no eligen esa conexión, no porque Dios la rechace, sino porque ellas se alejan. Cuando la última alma ascendió y se desvaneció entre los cielos, pensé que por fin sería mi hora. Mi corazón se inundó de expectación. Quería echar a correr hacia el cielo, reunirme con las demás almas, entrar en aquel lugar de amor eterno. Pero me vi impedida, como si un campo invisible me retuviera. Dios me detuvo y me dijo, aún no, hija, tú no te quedarás. Y antes de que la decepción me embargara, Él habló con gentileza. Antes de enviarte de vuelta, quiero entregarte 2 nuevos dones. Y entonces, con la misma voz que me sosegaba y me insuflaba fuerzas, añadió, a partir de ahora, además de la paciencia y la belleza, recibirás también el don del conocimiento y de la sabiduría. Cuando regreses, dijo, guarda silencio, escucha a las personas que yo pondré en tu camino. Y cuando sea el momento de hablar, habla con paciencia, con belleza, con conocimiento y sabiduría, porque a través de ello transformarás la vida de millones de personas. Y en aquel instante lo comprendí. Mi misión en la tierra no había hecho más que empezar. Recuerdo que por un instante intenté razonar con Dios. Quería quedarme, anhelaba seguir allí, en aquel lugar donde todo cobraba sentido, donde el amor no precisaba explicación alguna. Pero antes de que pudiera articular palabra, fui lanzada de vuelta, impelida al interior de un túnel. Solo que este no era el mismo túnel de luz que me había conducido al cielo. Este era denso, oscuro, opresivo. Atravesarlo era lento, agónico, y poco a poco comencé a oír voces, débiles al principio, luego más nítidas, voces humanas. Pero esas voces no traían consuelo alguno, como si estuviera rodeada de gritos de rabia, desprecio, odio, palabras crueles cargadas de dolor. Sentí que el pánico me dominaba. Empecé a sentir manos por todo el cuerpo, manos que no querían acogerme, sino arrastrarme hacia abajo. Yo era la única luz en aquel lugar,
Y precisamente por eso aquellas entidades me agarraban, intentaban absorberme. Sentía cada toque como si estuvieran drenando mi esencia, mi energía vital. Era aterrador, y lo más desesperante, Dios no estaba allí. En lo más profundo de mi alma solo quedaba una salida. Grité: Dios, ayúdame, te amo, no quiero estar aquí. Y fue allí, en esa súplica desesperada, donde la conexión regresó. Bastó pronunciar el amor y aquel puente sagrado se restableció. Las manos comenzaron a alejarse, reacias pero impotentes ante la luz del amor divino. Y entonces empecé a ascender. Ascendí lo suficientemente alto como para que nadie más pudiera tocarme. Floté sobre mi cuerpo en la sala de emergencias. Estaba de vuelta. Sabía que tendría que regresar a la carne, al dolor, al peso del mundo. No había elección, era inevitable. Y en un segundo fui empujada de vuelta. Sentí el impacto del retorno. Abrí los ojos, estaba viva. Vi a mi marido allí, emocionado, con los ojos vidriosos. Su amor era palpable. Quería contárselo, quería decir: he estado en el cielo, he visto a Dios. Pero mi voz no salía. Mi garganta estaba muda. Nada escapaba. Las enfermeras me rogaban que descansara, me ponían suero, me atendían con dulzura. Pero yo solo quería hablar, quería compartir lo que había vivido. Unas horas después, el médico entró en la habitación. «Buenos días, señora McKenney, ¿cómo se encuentra?». Y lo único que pude articular fue: «Doctor, espere, no me examine todavía, necesito contarle. He estado con Dios». Pero antes siquiera de que terminara de hablar, su rostro palideció. Salió de la sala a toda prisa, casi huyendo. Minutos después, regresó con mi marido y una enfermera. Intentaron ser amables, pero comprendí lo que decían. Ha tenido suerte. Su marido la ama y ha autorizado su traslado a una de las mejores clínicas del país. Pensaban que yo era mentalmente inestable, bipolar, quizás psicótica. La información que habían recabado, una mujer descalza, porriendo sola, sin llaves, perdida en mitad de la noche, para ellos carecía de toda lógica. ¿Cómo iban a entenderlo? La primera vez que intenté hablar sobre mi experiencia cercana a la muerte, la respuesta que obtuve fue: ¿estás loca? Y con eso me enviaron a una clínica psiquiátrica en Rochester, Minnesota. Me aislaron de mi familia, sin poder ver a mi marido ni a mis hijos. Pasé casi un mes allí y allí aprendí una de las lecciones más dolorosas de todas. La verdad espiritual no encuentra oídos receptivos. Cada vez que intentaba hablar sobre lo que viví, me medicaban aún más, hasta el punto de perder el control de mi propia boca, babeando, entumecida, sin reacción. Los medicamentos tienen su valor, sí, pero cuando se aplican a quien no los necesita, destruyen más de lo que curan. Aprendí a negar mi historia. Era la única forma de sobrevivir. Cuando me decían: ¿de verdad viste a Dios?, y yo respondía que sí, me dopaban. Cuando lo negaba, reducían la dosis. Y así, para mantener mi cuerpo en pie, necesité acallar mi alma. Pero ella jamás olvidó lo que vio, y un día volvería a hablar para que el mundo entero le escuchara. Así concluyó mi internamiento, no con aceptación ni con escucha, sino con una etiqueta discreta y dolorosa. Ahora está bien, fue solo una fase. Redujeron todo lo que viví a una alucinación, una reacción química, un brote psicótico. Era más fácil creer eso. Y entonces, como quien cierra un libro sin haberlo leído hasta el final, dieron el caso por zanjado. No pasó nada, pero yo lo sabía, y mi alma jamás me permitiría que aquello cayera en el olvido. Cuando regresé a mi casa, mi marido me estaba esperando. Me abrazó con los ojos rebosantes de ternura y me dijo: «Has vuelto. Eres tú de nuevo. Estoy tan feliz de que hayas confiado en mí, de que me hayas permitido llevarte al médico y dejar que te atendieran». Escuché en silencio y entonces lo miré con toda la firmeza y la serenidad que solo un alma transformada puede irradiar. Sí, he vuelto, y más fuerte que nunca. Pero no fue gracias a la medicina, fue gracias a Dios. Le dije que no estaba loca, que no era bipolar, que había muerto y vivido algo que la mayoría de la gente jamás experimentaría. Tuve una experiencia cercana a la muerte y Dios me mandó de vuelta. Mi marido, ese hombre que me conocía desde los 18 años, simplemente lloró. Lloró de alivio, lloró por arrepentimiento,
Lloró por entender en el fondo que aquella versión de mí allí delante era verdadera. Era yo, íntegra, consciente, renacida. Hoy no poseo todas las respuestas, y he aprendido que no es necesario poseerlas todas, porque no se trata de comprenderlo todo con la mente, sino de sentirlo con el corazón. He aprendido a dejar morir el ego, a despojarme del orgullo y de los miedos que me alejaban de mi esencia, porque el camino que Dios nos revela es simple, es el camino del amor, amar profundamente, amar con actos, amar sin juzgar. Después de todo esto me sentí llamada a trabajar en un hospicio, un lugar para cuidar de personas en sus últimos instantes. La paradoja es curiosa. Antes le temía la muerte. Ahora anhelo estar al lado de quienes están partiendo. Quiero ser un puente entre el miedo y la paz. Quiero que cada persona antes de irse experimente al menos un atisbo de aquello que yo he vivido. Un amor que abraza, que libera, que reconstruye. Porque hoy lo sé, la mayoría de la gente vive sintiéndose sola, olvidada, sin valor. Pero la verdad es que cada alma importa. Cada uno de nosotros alberga un don, una misión, una luz singular. La vida, por ardua que parezca, a veces es un regalo precioso, una invitación divina a encontrarnos y a entregarnos. Si has llegado hasta aquí, desde lo más profundo de mi corazón, gracias. Gracias por escuchar mi historia con respeto, con apertura, con alma. No he compartido todo esto para demostrarle a nadie nada. Lo he compartido porque creo que de alguna manera aquello que he vivido puede encender una luz dentro de ti también. Una esperanza, una llamada, un recordatorio de que eres amado, guiado y nunca estás solo. La vida está repleta de misterios, sí, pero también lo está de propósitos. Y si has sentido algo mientras escuchabas este periplo, una emoción, una identificación, un anhelo de introspección, entonces ya habrá valido la pena. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, deja tu me gusta. Esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal porque aquí hablamos de lo que realmente importa. Alma, verdad, luz, sanación. Y activa la campanita para no perderte ningún contenido que pueda transformar tu manera de ver la vida. Eres importante y el mundo necesita tu luz.